Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase asincrónica. En el día de hoy vamos a estudiar uno de los institutos que, sin lugar a dudas, tiene mayor importancia en nuestra materia. No solo en nuestra materia, sino también en los contratos, ¿sí? Que es una de sus tantas fuentes, como ustedes recordarán. Me refiero al Instituto de la Mora. Les adelanto que la mora hoy en día tiene dos especies, ¿sí? La mora del deudor, que es la mora clásica, que se estudió históricamente, y la mora del acreedor, que se incorporó. Esto es una novedad con la sanción del Código Civil y Comercial. Allá por el año 2015 se incorpora una creación que era doctrinaria, pero que no tenía una consagración legislativa expresa, que es la mora del acreedor. Y con la sanción del Código Civil y Comercial se incorpora esta nueva figura de la mora del acreedor, que de todos modos no veremos en la clase de hoy, sino que hoy vamos a centrarnos, vamos a poner nuestro foco en la mora del deudor. ¿Cuál va a ser el esquema que vamos a seguir en la clase de hoy? Va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a ver cuál es el concepto, ¿sí? ¿Qué es la mora? Y en particular la mora del deudor, como les dije recién. Vamos a tratar de desarrollar algunas de las definiciones que la doctrina ha venido dando respecto a este instituto, y vamos a ver cuáles son sus notas más distintivas. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los presupuestos y requisitos que son necesarios para que se configure el estado de mora del deudor. Veremos también a continuación los sistemas, ¿sí? Cuáles son los dos grandes sistemas que receptan tanto el derecho comparado como en nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a ver cómo está regulada la mora en el Código Civil y Comercial. Veremos también los efectos del estado de mora, cuáles son las consecuencias que la mora del deudor genera. Y por último, vamos a desarrollar cuáles son los medios a través de los cuales finaliza, ¿sí? Se extingue, cesa la mora del deudor. Así que les propongo comenzar a transitar ese camino. Muy bien. ¿Qué es la mora? Seguramente más de uno de ustedes haya utilizado alguna vez este término como, por ejemplo, para referirse a algún amigo, a algún pariente, a algún familiar, a algún conocido. En el sentido de, bueno, ¿quién no ha dicho fulanito de tal es un moroso terrible, siempre vivía atrasado, nunca paga a tiempo, etcétera, etcétera? Lo que quiero decir es que es un concepto seguramente que les suene familiar, que hayan utilizado en algún momento de su vida. Pero jurídicamente la mora no se identifica con el simple retraso en el cumplimiento de una obligación, sino que es aquel retardo que es calificado, ¿sí? Y es calificado a través de distintas circunstancias o requisitos que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las definiciones que la doctrina ha venido dando respecto a la mora del deudor? Bueno, si tomamos aquella que nos brinda Pizarro Vallespinos, ellos dicen que la mora es el retardo imputable al deudor que no quita o no impide la posibilidad de cumplimiento tardío. Por su parte, Alterini dice que es el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante. Ahora, me parece que una de las definiciones más completas que se han dado respecto de esta figura fue aquella que se postuló en unas jornadas provinciales de derecho civil que fueron celebradas allá por el año 83 en la localidad de Mercedes. Allí, el despacho de la mayoría dispuso o dio una definición de mora en el siguiente sentido. Ellos decían que la mora es la situación específica de incumplimiento relativo. Fíjense que ya marca una nota característica. La mora es la situación específica de incumplimiento relativo, en donde se afecta el término de cumplimiento, ¿sí? El plazo de cumplimiento, el tiempo de cumplimiento, con responsabilidad en el deudor. Y se caracteriza por el interés que aún guarda el acreedor
en ese cumplimiento. Se trata de una situación eminentemente dinámica y transitoria que, como vamos a ver más adelante, puede concluir por distintos medios, ¿sí? Por distintos modos. Pero para que tengan una especie de síntesis o resumen preliminar, tengan presente entonces que la mora no es más que el retraso en el cumplimiento de la obligación por causas que son imputables al deudor y que no quita su cumplimiento tardío. Es un estado transitorio que se diferencia del simple retraso porque justamente es jurídicamente imputable al obligado y esta imputación se realiza a través de algún factor de atribución, subjetivo u objetivo. Pero también se distingue del incumplimiento definitivo, porque en este caso la prestación ya no se va a ejecutar, porque justamente se tornó materialmente imposible, o puede ser que siendo aún posible, ya no es útil para satisfacer el interés del acreedor. Por ejemplo, en aquellas obligaciones que tienen un plazo esencial. Si yo, por ejemplo, contrato una banda de música para que toque mi casamiento, por supuesto que si bien la prestación puede ser cumplida después de mi casamiento, frente al incumplimiento del deudor, bueno, ya la prestación no es apta, digamos, de ser cumplida de forma específica para satisfacer mi interés. Por lo tanto, en este caso hay un incumplimiento definitivo y no relativo, como necesariamente tiene que darse en los casos de mora. Pizarro y Vallespino, siguiendo a Guayar, sostienen que para que pueda configurarse la mora del deudor, necesariamente tienen que estar presentes una serie de presupuestos, ¿sí? O de condiciones. ¿Cuáles son estos presupuestos? En primer lugar, tiene que existir un deber jurídico específico, ¿sí? Que tiene que ser derivado, por supuesto, de una obligación en sentido estricto. En segundo lugar, esa obligación tiene que haberse tornado exigible, ¿sí? Tiene que estar vencida. Para que pueda, digamos, configurarse el estado de mora, es necesario justamente que la prestación sea exigible. No hay mora si, por ejemplo, la obligación fuese a plazo y el plazo todavía no se haya vencido, ¿sí? O si la obligación está sometida a una condición suspensiva, es necesario que esta condición se cumpla para que la prestación se torne exigible. En tercer lugar, ellos dicen que la falta de cooperación del acreedor, cuando esta cooperación es necesaria para que el deudor pueda cumplir, va a impedir en esos supuestos en que justamente la cooperación del acreedor se torna necesaria para que el deudor pueda cumplir, bueno, la falta de cooperación del acreedor impide entonces o obstaculiza que se configure la situación jurídica de mora. Según estos autores, para que el retraso pueda ser imputable al deudor, es un presupuesto indispensable que el acreedor justamente realice los actos de cooperación que son necesarios para que éste pueda cumplir. La falta de cooperación, reitero, va a impedir, según siempre la postura de estos autores, que pueda hablarse de mora. Y por último, ellos hacen alusión a la posibilidad y a la utilidad del cumplimiento tardío, ¿sí? Esto ya lo dijimos que la mora presupone digamos, que la prestación debida por el deudor sea susceptible de ser cumplida tardíamente en forma específica, ¿sí? De manera específica, en especie, no solo por ser materialmente posible, sino también por ser apta para satisfacer el interés del acreedor. Si no es así, si ya no es apta para satisfacer el interés del acreedor, ya no vamos a estar hablando de mora, sino directamente del cumplimiento absoluto y definitivo de la prestación. Muy bien, luego de haber analizado los presupuestos, pasemos ahora sí a hablar de cuáles son los requisitos que también tienen que darse para que pueda hablarse de mora, ¿sí? Para poder configurar la situación jurídica de mora. Son tres los requisitos, ¿sí? En primer lugar, el retardo o la demora en el cumplimiento. En segundo lugar, que ese retardo sea imputable subjetiva o objetivamente al deudor, es decir, que haya un factor de atribución. Y por último, es necesario que se constituya en mora al deudor. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. En primer lugar, dijimos que es necesario que haya un retardo. Obviamente, para que haya retardo, es necesario que estemos en presencia de una obligación que sea exigible y que no se la haya cumplido en tiempo propio, en tiempo oportuno. Pero, ¿qué es esto del retardo? ¿Qué es lo que significa el retardo? En realidad, como seguramente todos ustedes se imaginarán, esta noción está íntimamente ligada a la de demora, entendida esta última como atraso o tardanza, dilación, bueno, demora, etc.
¿Mm? El retardo o demora en el cumplimiento se produce cuando el deudor no realiza el comportamiento que debía realizar en el tiempo que la prestación tenía que ejecutarse, ¿sí? Tal como fue oportunamente convenido con el acreedor. Recuerden que el retraso que caracteriza a la mora siempre tiene que ser transitorio. Esto quiere decir que la obligación todavía puede ser cumplida de manera específica, en especie, por el deudor y todavía también tiene que ser apta para satisfacer el interés del acreedor. Esto es muy importante, lo repito, porque tienen que grabarse este concepto. Siempre la situación de mora configura un estado transitorio, un estado transitorio que puede ser salvado o superado por el cumplimiento posterior en especie de manera tardía. ¿Sí? Y ese cumplimiento todavía tiene que ser útil para el acreedor, para que pueda satisfacer su interés. De no ser así, siempre vamos a estar hablando de un incumplimiento absoluto y definitivo y no ya de demora. El segundo de los requisitos tiene que ver con la imputabilidad de este retraso al deudor, ¿sí? Tiene que existir un factor de atribución. El retardo del cumplimiento de la prestación no basta para la configuración de la mora, sino que tiene que existir además un factor de imputación de esa demora hacia el deudor, que puede ser subjetivo. Los factores de atribución subjetivos son la culpa y el dolo, o también puede ser objetivo, que son la garantía de la equidad, el deber calificado de seguridad, etc. Entonces, la mora necesariamente requiere la presencia de un factor de atribución que califique este retardo material como moratorio y que permita de ese modo justificar la atribución de las consecuencias, obviamente consecuencias perjudiciales, que esa situación jurídica genera en la persona del deudor. Tengan presente que la mora puede ser de dos maneras, objetiva o subjetiva. Y el encuadramiento de una u otra figura, digamos, en encuadramiento de una u otra especie de mora, si se quiere, va a depender en realidad de qué tipo de obligación estamos. Si es una obligación de medios o una obligación de resultados. Las obligaciones de medios son aquellas en las cuales el deudor se compromete a prestar diligencia, ¿sí? Por el contrario, en las obligaciones de resultado son aquellas en las cuales el deudor se compromete o garantiza un resultado determinado. Una típica obligación de medios es la que tiene que ver con las prestaciones médicas. ¿Sí? El médico siempre se obliga digamos, a prestar diligencia, nunca se obliga a un resultado determinado. ¿Sí? El médico nunca puede garantizar que el paciente se va a curar o que el paciente va a vivir, sino que solamente va a garantizar realizar la operación conforme un buen médico, conforme su buen arte o profesión, ¿sí? En definitiva, siempre va a obligarse a prestar una, digamos, una obligación de manera diligente. Los supuestos más frecuentes, ¿sí? Son los de mora objetiva, que son los que se configura, como vimos, en las obligaciones de resultados, ¿sí? Donde el incumplimiento mismo de la prestación ya presupone el estado de mora del deudor. Por ejemplo, en aquellas obligaciones de dar cosas ciertas, si el deudor que tiene que entregar la cosa no la entrega al acreedor en el tiempo estipulado. Bueno, en este caso nos encontramos ante una obligación de resultado, y el deudor que ahora constituido en mora por la simple no entrega justamente de la cosa que debía entregar, a menos que, bueno, acredite la imposibilidad de cumplimiento derivada de un caso fortuito, o bien que el incumplimiento no le es imputable, ¿sí? Por el hecho del acreedor, por el hecho de un tercero, o, como vimos recién, por el advenimiento de un caso fortuito. En las obligaciones de medio, en cambio, la imputación al deudor siempre es subjetiva, ¿sí? Fundada en su culpa o en su dolo. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la mora objetiva y la mora subjetiva? Básicamente tienen que ver con el factor de imputación y las eximentes idóneas para liberar al sindicado como responsable de las consecuencias justamente que se derivan de ese estado. Cuando la mora y la responsabilidad que de ella deriva es subjetiva, para que se configure justamente la mora, solamente es necesaria la presencia de culpa en sentido amplio, comprensiva tanto de culpa como
como de dolo. Y para liberarse de responsabilidad, justamente de esa situación, al deudor simplemente le basta comprobar su no culpa, es decir, que actuó de manera diligente. En cambio, cuando la mora y la responsabilidad que ella se deriva es objetiva, la imputación en este caso se realiza con total abstracción de la idea de culpabilidad y en base en realidad a un parámetro objetivo de atribución, que ya les adelanto, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando lleguemos al bloque de la responsabilidad civil. Los factores de atribución objetiva son el riesgo creado, la garantía de la equidad, el deber de seguridad, etcétera. Y en este caso, ¿sí? En los casos de mora objetiva, de las obligaciones de resultado, quien pretenda liberarse va a tener que probar algo más que la no culpa, ¿sí? Va a tener que alegar y probar justamente la incidencia de una causa ajena. ¿Cuál es esta causa ajena? Bueno, el hecho del acreedor, el hecho de un tercero porque no debe responder, o el caso fortuito. ¿Y esto qué equivale a decir? Bueno, esto equivale a decir que no hay una relación causal adecuada entre el incumplimiento objetivo y el daño, en sentido estricto, sufrido por el acreedor. Por lo tanto, al deudor no le va a ser, en definitiva, atribuible, ¿sí? Porque en función de estas ideas, el deudor no sería autor de ese daño. Resumiendo, el deudor puede eximirse de caer en estado de mora si demuestra que no es imputable a su persona, ¿sí? Que esa mora no es imputable a su persona, tanto subjetiva o objetivamente. Si estamos en presencia de una obligación de medios en donde la mora es subjetiva, le basta con acreditar su ausencia de culpa, ¿sí? Su falta de culpa, su no culpa. En cambio, si estamos en presencia de una obligación de resultado, con lo cual la mora es objetiva, va a tener que acreditar algo más, ¿sí? La causa ajena. ¿Cuál es esta causa ajena? Les reitero, el hecho del acreedor, el hecho de un tercero porque no va a responder, o bien va a tener que probar el caso fortuito. Esto está expresamente regulado ahora en el Código Civil y Comercial, en el artículo 888, que dice que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor tiene que probar que ésta no le es imputable. El tercero de los requisitos que tienen que estar presentes para que se configure, se pueda configurar el estado de mora, es la constitución justamente en mora. La situación jurídica de mora va a necesitar de algo más que un retraso imputable al deudor que no quite la posibilidad de cumplimiento tardío. ¿Qué es ese algo más? Bueno, es necesario entonces que el deudor quede constituido en mora. Y esta constitución en mora puede producirse por dos vías distintas, ¿sí? Hay dos grandes sistemas de constitución en mora. Por un acto del acreedor, ¿sí? Llamado interpelación, a este sistema lo vamos a denominar de la mora ex persona, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Y el segundo de los sistemas es el de la mora automática o ex re, ¿sí? Por el mero transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la prestación. Analicemos un poquito más cuáles son estos sistemas. Te decía recién que existen dos grandes sistemas en el derecho comparado de constitución en mora. Muchas veces aparecen incluso combinados, ¿sí? Como vamos a ver un poco cuando veamos cómo se encuentra regulada la mora en el Código Civil y Comercial. El primero de ellos es aquel que requiere un acto del acreedor, ¿sí? Que se llama interpelación para que opere la constitución en mora del deudor, y es el que les dije, se conoce por su denominación en latín, de la mora ex persona, ¿sí? El Código Civil francés, por ejemplo, adopta este sistema, el Código Civil español también. Y el segundo de los sistemas es de la constitución en mora de forma automática, por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de ningún acto de requerimiento que tenga que realizar el acreedor. A este se llama, justamente también por su denominación en latín, el sistema de la mora ex re. Entre los códigos que adoptan este sistema se encuentra o destacamos el Código Civil italiano y el Código Civil brasilero, entre otros. ¿Cuáles son las características que tiene el sistema de la mora ex persona o por interpelación? Bueno, dije recién que este sistema requiere de un acto previo que tiene que realizar el acreedor, que se llama interpelación, para poder constituir en mora al deudor. Entonces, para que se produzca la mora del deudor, va a ser necesario que el acreedor lo interpele, haciéndole saber su voluntad de obtener el cumplimiento de la obligación. Nace a partir de la sanción del Código Civil francés, allá por el año 1804,
y en ese caso se apartaron de lo que disponía en aquel entonces el derecho romano, y se estableció la necesidad de que el acreedor requiera categóricamente el pago al deudor en forma previa para que éste pueda quedar en estado de mora, inclusive en aquellas obligaciones que tenían un plazo determinado cierto. Por lo tanto, acá es el acreedor quien, incluso luego de vencido el plazo, en caso de que se hubiera fijado un plazo, ¿sí? En aquellas obligaciones que tengan un plazo determinado cierto, provoca la constitución en mora del deudor a través de un acto específico suyo, ¿sí? Que se denomina técnicamente interpelación. Recuerden que acá, ese transcurso del plazo no produce ningún tipo de consecuencias para este sistema. ¿Qué argumentos daban los defensores de esta modalidad de constitución en mora? Bueno, ellos decían que, digamos, en función de la gravedad de los efectos que la mora produce en el deudor, bueno, se torna justo, se hace justo y conveniente que el acreedor le dé una última oportunidad al deudor para cumplir. ¿Sí? De esa manera se trataría de evitar esos efectos perjudiciales, que obviamente produciría un sistema de mora automática. También decía que la ausencia de interpelación, bueno, hace presumir que en realidad el acreedor no tuvo ningún tipo de daño. Por lo tanto, bueno, va a ser necesario su interpelación para que el deudor cumpla. O para que se produzcan, mejor dicho, los efectos de la mora. Y también se dijo que la interpelación valdría algo así como una especie de acto de cooperación que realizaba el acreedor respecto del cumplimiento que el deudor tenía que hacer, ¿sí? Todo esto obviamente lo fundaban en principios tales como la buena fe, el principio de protección de la confianza, etc. Por su parte, el sistema de la mora ex-re o de la mora automática tiene determinadas características que lo diferencian al anterior. En primer lugar, tengan en cuenta que esta concepción va a reconocer sus raíces en el derecho romano, y acá la mora se produce automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de ningún tipo de acto del acreedor, por el simple o por el solo transcurso del tiempo que se fija para su cumplimiento, el deudor quedará constituido en mora. En palabras de López de Zavalía, él decía que son las hojas del almanaque las que al caer interpelan al deudor. Este sistema en nuestro código fue receptado recién en el año 68 con la reforma del Código Civil de Vélez, que realizó la ley 17711. ¿Sí? Se modificó en ese entonces el viejo artículo 509 y creemos nosotros que se consolidó con el nuevo Código Civil y Comercial, que como principio general, les adelanto, adopta el sistema de la mora automática. Bien. ¿Qué es esto de la interpelación? ¿Sí? Digamos, este concepto que recién mencionaba y que, digamos, configura un requisito previo en aquellos sistemas que adoptan la mora ex persona. Algo ya dijimos, ¿sí? Habíamos visto que es un recaudo previo, que necesariamente tiene que estar presente en este tipo de sistemas que la adoptan. Y, digamos, es un acto a través del cual el acreedor realiza una exigencia categórica de pago al deudor. Al deudor, perdón. Sinónimos de interpelación, palabras que se asimilan a este concepto, también se habla muchas veces de intimación, de requerimiento. Siempre que hablamos con este tipo de conceptos hacemos referencia a lo mismo, a una exigencia categórica de pago, de cumplimiento, que el acreedor dirige necesariamente a su deudor. Pero hay una definición muy buena que dio en su momento un profesor español, y es Picasso, que me parece que resume los caracteres o las características más importantes que tiene la interpelación. Fíjense cuál es la definición que él nos da. Él dice que es la declaración de voluntad unilateral, no formal y recepticia que facultativamente el acreedor dirige al deudor, por la cual le reclama en forma categórica el cumplimiento de una prestación ya exigible. Si analizamos un poquito esta definición que acabamos de dar,
se desprende cuáles son los caracteres más importantes de la figura. En primer lugar, es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque, como ustedes bien sabrán, tiene como finalidad inmediata producir una determinada consecuencia jurídica. ¿Cuál es esta consecuencia jurídica? Justamente la mora del deudor. En segundo lugar, es facultativa, porque el acreedor no está obligado a realizar la interpelación, a ejercitarla, sino que es una facultad que puede o no utilizar en función del interés que él tenga. En tercer lugar, es unilateral, porque se perfecciona con la sola voluntad del acreedor, que es aquel que emite justamente la declaración. Acá no se requiere que el deudor realice ningún tipo de acto. Y vinculado un poco con la anterior, es recepticia, otro de los caracteres, porque justamente se trata de una declaración que está destinada a un sujeto determinado, que es el deudor. Tengan en cuenta, no obstante, que la interpelación solo va a producir sus efectos a partir del momento en que llega a conocimiento del deudor. ¿Sí? Esto es muy importante. Antes, por supuesto, no va a tener ningún tipo de efecto. Y por último, dentro de los caracteres, es que es no formal, ¿sí? No está sometida a ninguna formalidad ni a ninguna solemnidad. Aunque se recomienda que obviamente sea realizada por escrito. ¿Por qué? Para que después pueda ser, llegado el caso, acreditado en sede judicial. La interpelación puede ser realizada por vía judicial, por ejemplo, en el marco de un proceso de conocimiento sumario u ordinario, a través de la notificación de la demanda, o en el marco de un proceso, un cobro ejecutivo, ¿sí? Cuando el oficial de justicia diligencia el mandamiento de intimación de pago de embargo, bueno, ese mandamiento es un acto interpelativo. Pero también puede realizarse a través de, digamos, extrajudicialmente, por escrito, verbalmente, ¿sí? Obviamente, si se hace a través de un medio no escrito, sino verbal, obviamente va a ser mucho más inseguro para demostrar la intimación realizada. Por eso siempre es aconsejable utilizar formas de requerimiento que permitan su posterior prueba, su posterior acreditación en instancia judicial. Los medios más comunes utilizados, digamos, extrajudicialmente para interpelar, seguramente ustedes los conocerán. La carta documento, por ejemplo, el acta notarial. También está el telegrama colacionado. Todos estos medios son los más utilizados en la práctica para formular interpelaciones. Obviamente después es mucho más fácil acreditar, digamos, probar en sede judicial si persiste el incumplimiento del deudor. De una demanda por cumplimiento, bueno, se podrá acompañar junto con la demanda la carta documento, y a partir de allí comenzarán a correr, entre otras cosas, los intereses y los daños moratorios. Sepan que quien efectúa la interpelación va a asumir el riesgo del medio utilizado para practicarla. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la obra de Casó y Trío de Represas, bueno, ellos citan un fallo que registra nuestra jurisprudencia, que tiene que ver con una interpelación que fue realizada por teléfono. A mí, la verdad, me cuesta mucho imaginarme cómo fue probado esa interpelación. Me imagino que habrá sido acreditado también por la declaración de al menos 2 testigos. Pero en cualquier caso, para producir los efectos, tiene que estar dirigida al deudor, tiene que llegar a su conocimiento y tiene que expresar en forma clara y categórica cuál es la obligación cuyo cumplimiento se está reclamando. Y vinculado con esto último, pasemos ahora a analizar cuáles son los requisitos que tiene que tener o que tiene que cumplir una interpelación para que pueda considerarse válida. El primero de ellos es justamente el requerimiento de pago expreso y categórico que deberá dirigirse al deudor, ¿sí? Tiene que contener un requerimiento de pago expreso y categórico. A ver, dicho en otros términos, la exigencia de pago tiene que ser o tiene que ser expresada en forma imperativa. No es una simple invitación a cumplir, o un recordatorio o una sugerencia, ¿sí? Acá tiene que expresarse en forma imperativa. Yo no podría, por ejemplo, considerar una interpelación válida si redacto una carta de documento en los siguientes términos. Si yo, por ejemplo, me dirijo a mi deudor y le digo: estimado Pedro, te recuerdo que me estás adeudando la suma de 1.000 pesos. Te agradecería si algún día de estos te acercas a mi domicilio
y, bueno, me pagás. Bueno, ese tipo de expresiones, por supuesto, no van a tener ningún efecto interpelativo, porque justamente no están expresadas en modo imperativo y no tienen un requerimiento categórico y expreso de pago. El segundo de los requisitos que tiene que tener la interpelación, bueno, está relacionado con que tiene que referirse a una obligación que se encuentre vencida, ¿sí? Obviamente no se va a producir la mora al deudor, aún intimado de forma adecuada, antes de que el crédito se haya tornado exigible, ¿sí? Por ejemplo, si todavía no se cumplió el plazo para cumplir, que tiene para cumplir. En tercer lugar, la intimación tiene que hacerse de manera tal que le dé al deudor la oportunidad o la posibilidad de cumplir la prestación. Por ejemplo, concediéndole un plazo razonable para que pueda cumplir. Eh, a ver, dicho en otro modo, va a ser necesario que el requerimiento tenga una exigencia que justamente pueda resultar de cumplimiento posible. No lo es, por ejemplo, cuando es sorpresiva o cuando el plazo que se otorga para poder cumplir es sumamente corto, sumamente breve, y por ese mismo motivo va a resultar inútil para que pueda, digamos, darle la posibilidad de cumplimiento de la prestación al deudor, ¿sí? En este caso siempre tenemos que recordar el principio de la buena fe. La obra de Calvo Costa registra un ejemplo muy ilustrativo al respecto. Él dice que no se podría intimar al deudor para que cumpla con una prestación en un plazo, por ejemplo, de 24 horas, cuando eso va a ser, digamos, cuando yo ya sé que eso va a ser físicamente imposible, como ocurriría en el ejemplo que da este autor, en el caso de tener que el deudor finalizar una construcción de un edificio al que todavía le faltan 5 pisos. Bueno, es imposible que en 24 horas el deudor pueda terminar justamente esa obra, ¿no? Es imposible que en 24 horas pueda terminar 5 pesos, si le falta un edificio. Otro de los requisitos es que tiene que ser coercitiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el requerimiento que haga el acreedor tiene ya que advertir cuáles van a ser las consecuencias que deberá, a las que deberá tenerse el deudor de persistir en su incumplimiento. Por ejemplo, una interpelación en este sentido podría ser de la siguiente manera: una carta documento que diga, por medio de la presente, lo intimo para que en el plazo de 72 horas me abonen el domicilio cito en calle tal la suma de 10.000 pesos en concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados. Todo ello bajo apercibimiento, y aquí está el requisito justamente al que le hacía alusión, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan. Bueno, acá como pueden ver en este ejemplo, ya el requerimiento contiene cuáles son las consecuencias a las que tendrá que atenerse el deudor si no cumple. ¿Cuáles son estas consecuencias? Bueno, eventualmente se iniciarán las acciones legales que considere que me asistan para obtener el cumplimiento. Por otra parte, tratándose de obligaciones que emergen de contratos bilaterales, ¿sí? Y que tienen prestaciones recíprocas, es necesario que quien interpela cumpla o ofrezca cumplir al deudor con la prestación que le es respectiva, ¿sí? Por supuesto que quedan a salvo aquellos casos en que su obligación todavía no se ha tornado exigible, ¿sí? Porque, por ejemplo, sea una obligación a plazo y todavía no haya vencido. Eh, por otra parte, en aquellos casos en que para que el deudor pueda cumplir resulta necesario una cooperación por parte del acreedor, bueno, esta intimación justamente va a tener que tener o va a tener que contener el ofrecimiento de esa colaboración. De nada va a servir en estos casos, digamos, realizar una intimación que no estuviera complementada con el comportamiento que le corresponde realizar al acreedor. Por ejemplo, si se contratan trabajos de pintura en un local comercial, bueno, justamente el acreedor deberá facilitar el acceso a ese local en tiempo y forma. O si, por ejemplo, se interpela al deudor para que concurra a escriturar, necesariamente el acreedor también va a tener que asistir a dicho acto escriturario. Justamente esa
cooperación va a ser necesaria para que pueda surtir efectos interpelativos la intimación. Otro requisito que, bueno, tal vez sea una especie de verdad de perogrullo, pero no siempre es así, es que el requerimiento tiene que adecuarse estrictamente a la prestación que es el objeto de la obligación, ¿sí? Si el acreedor exige algo que es distinto a lo que se le debe, obviamente no va a tener ningún tipo de efecto ese reclamo. Y por último, tiene que existir legitimación pasiva y también legitimación activa. Es decir, debe interpelar el acreedor o un representante legal o voluntario suyo que se encuentre obviamente legitimado a esos efectos, y a su vez la interpelación debe ir dirigida al deudor o a un representante legal o voluntario. Muy bien. Vamos a ver ahora rápidamente cómo se encuentra regulado la mora en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Empezando por el emplazamiento metodológico, bueno, el Código Civil y Comercial, digamos, regula la mora dentro del campo obligacional, ¿sí? Y no como un elemento de la responsabilidad civil. El principio general es el de la mora automática, ¿sí? Este es el principio que determina el artículo 886, que dice que la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Acá, digamos, el código con toda claridad establece el sistema de la mora automática como principio general. Entonces, una vez que opera el vencimiento de la obligación, el deudor va a quedar en estado de morosidad, sin que sea necesario requerimiento alguno por parte del acreedor. Veamos cuáles son algunos de los casos más frecuentes de mora automática. Bueno, digamos, el caso madre es el de las obligaciones sujetas a plazo determinado cierto o incierto, ¿sí? Si hay un plazo determinado cierto e incierto, el pago obviamente va a tener que hacerse el día de su vencimiento. Las obligaciones a plazo cierto, recuerden ustedes, son aquellas en las que el término se fija para una fecha específica, ¿sí? En un día, en un mes y en un año. Por ejemplo, el 9 de mayo del 2022, ¿sí? O también este término, esta fecha de vencimiento, se puede computar desde justamente la fecha de creación de la obligación o de otra fecha cierta. Por ejemplo, se podría pactar válidamente que la obligación vence a los 30 días de la fecha de la firma del contrato o el día de Navidad. Lo que tienen que tener bien en claro es que en las obligaciones a plazo cierto se sabe inicialmente cuándo va a ocurrir el vencimiento, ¿sí? En cambio, en aquellas obligaciones de plazo incierto, el vencimiento está supeditado al acrecimiento de un hecho futuro que es necesario, que necesariamente sabemos que va a ocurrir, pero no se sabe exactamente cuándo va a suceder. Por ejemplo, la obligación de entregar una determinada mercadería cuando se rehabilite el uso de una ruta interrumpido por determinadas condiciones climáticas. O otro ejemplo que van a encontrar en los libros es aquella obligación de entregar una determinada cantidad de vacas cuando llueva en el campo que el deudor tiene en la ciudad de Balcarce. Digamos, como podrán apreciar fácilmente, las obligaciones de plazo incierto se supedita, ¿sí? Se condiciona el vencimiento de la prestación a un hecho que necesariamente debe ocurrir, pero, como les dije recién, no se sabe bien cuándo va a ocurrir. En ambos supuestos, la mora opera automáticamente por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento, ¿sí? Acá entran en el principio general de la mora automática. La ausencia de conocimiento por parte del deudor de que el hecho relevante se cumplió, por ejemplo, en la rehabilitación de la ruta, en el caso que vimos recién, o la falta de notificación por parte del acreedor de esa circunstancia, no va a influir en la mora, ¿sí? No va a impedir que el deudor se constituya en mora. Por supuesto que quien se somete a una deuda a plazo determinado e incierto va a tener que soportar, o mejor dicho, va a tener que tomar, digamos, las previsiones que considere y, caso contrario, va a tener que asumir los riesgos para conocer
en forma oportuna la verificación justamente de ese hecho incierto. Otro de los supuestos más frecuentes de obligaciones que, digamos, que se producen a través de la mora automática por el solo transcurso del tiempo son aquellas que las conocidas obligaciones de exigibilidad inmediata, ¿sí? Que son las que tienen que ser cumplidas en el mismo momento de su nacimiento. Es decir, que su exigibilidad es simultánea con su nacimiento, porque justamente no van a estar sujetas a ningún tipo de modalidad, no están sujetas a ningún plazo o tampoco están sujetas a ninguna condición ni a ningún cargo. Por lo tanto, si el deudor no cumple en ese momento, queda automáticamente constituido en mora sin necesidad de interpelación alguna. ¿Sí? Rige plenamente el principio general entonces de la mora automática consagrado en el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son las excepciones a este principio? Tres son básicamente las excepciones. En primer lugar, las obligaciones sujetas a un plazo tácito. Se trata de aquellas obligaciones en las que el plazo no está expresamente determinado, pero su existencia puede llegar a resultar tácita de la naturaleza y de las circunstancias de la obligación. Por ejemplo, la contratación de un albañil para la reparación de una pared. Si en este supuesto no se fija una fecha determinada para la terminación de los trabajos, o también cuando una persona, por ejemplo, se obliga en invierno a realizar un trabajo determinado que solamente puede ser cumplido en verano. Obviamente va a ser necesario esperar a que llegue la estación apropiada, ¿sí? En este caso la estación del verano, para que la obligación resulte exigible. En estos supuestos, el propio artículo 887, en el inciso A del Código Civil y Comercial, establece que el plazo vence en la fecha en que, conforme a los usos y a la buena fe, la obligación deba cumplirse. En realidad, la mayoría de la doctrina considera, a pesar de que el Código no lo dice de forma expresa, que en estos casos el acreedor va a tener que interpelar al deudor para constituirlo en mora. Otra de las excepciones a la constitución automática de la mora se dan en las obligaciones sujetas a un plazo determinado, pero en este caso a un plazo indeterminado propiamente dicho. Vamos, en estos casos el plazo no está determinado, pero a diferencia del supuesto del plazo tácito, acá no se advierten ningún tipo de elementos que puedan permitir siquiera inferir digamos, el plazo de la naturaleza y de las circunstancias de la obligación. Aquí la indeterminación es absoluta, es total. Por lo tanto, corresponde al juez, quien a pedido de cualquiera de las partes, sea quien lo fije. Una cosa que me parece importante destacar es que en estos casos el deudor va a incurrir en mora solo en la fecha indicada en la sentencia y no en la fecha en que sea dictada la sentencia, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se fije el plazo en la sentencia, vamos a estar ante un supuesto de obligación, digamos, una obligación de plazo determinado, ¿sí? Y no cualquier tipo de plazo determinado, sino un supuesto de obligación de plazo determinado cierto. Por lo tanto, se va a producir la mora en forma automática por su solo vencimiento. Supónganse que yo inicio una demanda a través de la cual solicito al juez que determine cuál es el plazo de vencimiento de la obligación. Y el juez dicta una sentencia el día de hoy, 9 de mayo de 2022, a través de la cual establece que la fecha de vencimiento de la obligación es el 15 de mayo de 2022. Una vez que el juez establece el plazo en el cual vence la obligación, vamos a estar justamente en una obligación de plazo determinado cierto. Por lo tanto, el solo transcurso del tiempo fijado por el juez, en este caso para el cumplimiento de la obligación, va a generar la constitución en mora del deudor. Bien. El código también prevé la posibilidad de que el acreedor pueda acumular las acciones de fijación de plazo y también de cumplimiento. De esta manera se evita la promoción de dos juicios distintos, uno para la fijación del plazo y otro para obtener el cumplimiento forzado de la prestación.
En este caso, el juez en la sentencia no solo va a fijar el plazo para el cumplimiento, sino que también va a condenar al deudor a cumplir en esa fecha. Si una vez que el plazo vence, ¿sí? El plazo fijado por el juez vence, y el deudor no cumple, no solo va a incurrir automáticamente en mora, sino que deberá soportar la ejecución de la sentencia de condena. Esto es una cuestión de economía, si se quiere, me parece que es muy razonable este supuesto. Y el último de las excepciones a la mora automática se da cuando las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acuerdan la necesidad de interpelar previamente al deudor para constituirlo en mora. ¿Sí? Lógicamente, en estos casos, las partes van a pactar expresamente que la mora no es automática. ¿Cuáles son los efectos que produce la mora del deudor? En primer lugar, la responsabilidad del deudor moroso. ¿Sí? Ante la mora del deudor van a quedar habilitadas las vías previstas por el artículo 730, ¿sí? Por lo tanto, el acreedor va a poder pretender la ejecución forzada específica de la prestación o hacérsela procurar por otra costa del deudor. También puede obtener la satisfacción de su interés a través del equivalente dinerario, ¿sí? El contravalor dinerario de la prestación, o incluso puede demandar la indemnización del daño moratorio. Otro de los efectos tiene que ver con la traslación de los riesgos, ¿sí? Los riesgos fortuitos que la prestación adeudada comprende, que en principio tiene que ser soportado siempre por el acreedor, se trasladan al deudor por efectos justamente de la mora, y de esa manera se agrava su situación. Otro de los efectos que el estado de mora produce en la situación del deudor tiene que ver con la resolución contractual. Si en aquellas obligaciones nacidas de contratos, la mora del deudor puede abrir la vía de la resolución contractual por el incumplimiento en aquellos contratos que tienen prestaciones recíprocas. También en los contratos bilaterales, ¿sí? La mora de uno de los contratantes permite al otro solicitar la suspensión del cumplimiento de su prestación hasta que la otra parte cumpla. También impide la mora constituir en mora a la otra parte. Valga la redundancia, ¿sí? La mora impide constituir en mora a la otra parte. En aquellas obligaciones que son recíprocas. Obviamente el deudor moroso no va a poder, ¿sí? Está inhabilitado de constituir en mora a su contraparte. Otro de los efectos tiene que ver con la cláusula penal, ¿sí? Cuando se pacta una cláusula penal, en este caso moratoria, justamente la mora es la circunstancia que actúa como disparador de su aplicación. Dicho de otra manera, la mora en este caso constituye un presupuesto necesario e indispensable para que proceda justamente la cláusula penal moratoria. Y por último, impide la mora del deudor invocar, justamente el deudor moroso puede invocar los beneficios de la teoría de la imprevisión. Por último, nos queda ver cuáles son los supuestos a partir de los cuales cesa o finaliza la situación de mora del deudor. La situación jurídica justamente de mora concluye por distintas circunstancias. Entre ellas, destacamos la siguiente: ¿sí? En primer lugar, por el pago que realiza el deudor en forma voluntaria, por el pago tardío que realiza el deudor en forma voluntaria, o por el pago por consignación que pueda hacer el deudor. Obviamente que en estos casos el pago tiene que ser íntegro, ¿sí? No solamente tendrá que incluir la prestación original comprometida, sino que también tendrá que incluir los intereses moratorios en caso de que nos encontremos en obligaciones dinerarias. No solamente los intereses, sino también los daños que su estado de mora produjo al acreedor. La mora también puede purgarse por medio de la realización de una oferta real de pago, cuando el acreedor se rehúsa de manera injustificada a recibir la prestación. Bueno, en este caso cesa también el estado de mora del deudor. También la mora puede finalizar por la renuncia del acreedor, ¿sí? Si el acreedor renuncia a hacer valer los efectos de la mora, bueno, cesan justamente, cesan los mismos. La renuncia en este caso tiene que ser expresa, pero también puede ser tácita.
pero tiene que ser siempre inequívoca, porque sus efectos nunca se presumen. Acá estamos ante un derecho que es disponible, acá no está el juego del orden público y por lo tanto válidamente el acreedor podría renunciar a hacer valer los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a partir del estado de mora del deudor. Y el último de los supuestos que producen la cesación o la extinción del estado de mora es por imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? En caso de que sobrevenga la imposibilidad de cumplimiento de la prestación, van a cesar los efectos de la mora. En este caso, la mora se va a transformar en un incumplimiento total y definitivo, y en este caso, el deudor incumplidor, digamos, obviamente va a seguir debiendo al acreedor el contravalor dinerario de la prestación, ¿sí? Porque justamente la prestación en especie se tornó imposible. Acá entra a jugar el, digamos, efecto, si se quiere, indirecto de la obligación, que es que la prestación sigue siendo exigible, pero a través de su contravalor dinerario. Pero además del contravalor dinerario de la prestación, también deberá el daño moratorio que justamente su mora produjo hasta el momento en que la obligación se tornó de imposible cumplimiento. Bueno, hasta acá hemos dado los aspectos más importantes, más relevantes que tiene el Instituto de la Mora del Deudor, pasando por el concepto y sus notas distintivas. Vimos también cuáles eran sus presupuestos y sus requisitos. Vimos cuáles eran los dos grandes sistemas de constitución en mora. Recuerden que está el sistema de la mora ex re, o de la mora automática, que es el que adopta nuestro Código Civil y Comercial. Digamos, el principio general es el que adopta, pero también tenemos el sistema de la mora ex persona o por interpelación, que excepcionalmente también es adoptado en aquellos supuestos digamos, de obligaciones a plazo tácito. También vimos cuáles eran los requisitos justamente de la interpelación, cuáles eran los caracteres de la misma. Vimos cuáles eran los efectos que produce la mora al deudor. Esto es muy importante, ¿sí? Porque a partir de la mora se produce una serie de consecuencias que tienen suma importancia, no solo en nuestro ámbito, en el derecho de las obligaciones, sino también en el ámbito del derecho de los contratos. Vimos, entre otras cosas, que se puede provocar, digamos, la inhabilidad o el impedimento de invocar la teoría de la imprevisión, la suspensión del contrato en los contratos con prestaciones recíprocas, etc. Y por último, vimos cuáles eran los medios o los modos a través de los cuales finaliza el estado de mora. Recuerden que pueden ser por pago, por consignación, por efectos reales de cumplimiento, por la renuncia del acreedor a salvaguardar sus derechos de mora y también por la imposibilidad de cumplimiento que tiene que necesariamente sobrevenir al estado de mora. Con estos temas hemos digamos, realizado un estudio bastante acabado de la temática, pero de todas maneras, frente a cualquier duda o cualquier consulta que les surja a medida que vayan leyendo el material, nos pueden contactar a través de cualquiera de las vías que disponen en la plataforma, ¿sí? Ya sea por la mensajería, por cualquiera de los foros o vía mail. Yo les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos seguramente dentro de poco. Un saludo muy grande.